Voy a hablar de, como ya habréis visto, de otros paisajes de la Edad del Hierro, en este caso de los paisajes del noroeste de la península, de los paisajes del mundo de los castros galaicos, que es la forma así más habitual en la que se conocen este tipo de sitios. Y como veréis, son paisajes que comparten bastantes rasgos con el mundo ibérico, pero que también tienen bastantes diferencias en muchos sentidos. Y bueno, espero que la presentación os ayude quizá a tener una idea a lo mejor un poco más afinada o más detallada de algo que en general el mundo de los castros del noroeste ha estado siempre, o sobre todo a nivel popular, y no solo fuera de Galicia, sino en Galicia también, ¿no?, envuelto en un halo un poco de mística y de misterio que esta fotografía creo que representa bastante bien, ¿no? Esta es una foto de un castro, el castro de Castromao, que ahí lo veis aflorando en la cima de ese cerro, en torno a un paisaje brumoso que representa, pues yo creo que bastante bien esa idea en general que se puede tener de Galicia, ya digo, no solo fuera de Galicia, sino dentro de Galicia también, como esa tierra misteriosa, atlántica, tal, ¿no? Bueno, es cierto que durante mucho tiempo los paisajes de la Edad del Hierro, del noroeste, los paisajes de los castros han estado muy condicionados por esta visión como muy romántica, ¿no?, que se formó en el siglo XIX y que todavía a nivel popular sigue funcionando bastante. Pero también es cierto que, bueno, que el trabajo arqueológico que se viene haciendo desde hace décadas en estos lugares nos ha permitido ir construyendo algunas certezas acerca de cómo las personas que habitaron estos lugares entre el año más o menos 800 a.C. hasta el año 100 después de Cristo, ya dentro del plenamente del Imperio Romano, pues cómo fueron modelando el paisaje, construyéndolo y organizándolo. Y voy a empezar la presentación pues contándoos un poco las cosas de las que más o menos estamos bastante seguros, ¿no?, o queremos estar bastante seguros de cómo eran estos paisajes, y luego me empezaré a meter en terrenos, digamos, de mayor incertidumbre, de cosas de las que tenemos menos evidencia, menos información, y digamos, de líneas que se están abriendo más recientemente para tratar de complementar estas visiones más asentadas de los paisajes de los castros del noroeste. Bueno, la principal certeza que creemos tener acerca de los paisajes de la Edad del Hierro del noroeste es que, de forma muy parecida como Ignasi describió para el mundo ibérico y realmente en general para casi todo el occidente europeo, el inicio de la Edad del Hierro supone básicamente lo que ahí veis resumido como la conversión del espacio en territorio. Supone la primera vez en la historia de la ocupación de esos espacios en la que los lugares de asentamiento, los poblados, se convierten en los referentes principales para dar sentido y ordenar ese paisaje. Exactamente lo que Ignasi nos comentaba con el papel que jugaban los ópidum, ¿no? La Edad del Hierro en el noroeste se inicia con el cambio del poblamiento que caracterizaba la Edad del Bronce, que eran comunidades semimóviles por el espacio, que vivían en aldeas que ocupaban unos años, luego se movían a otros lugares distintos, o sea, no tenían una perduración estable en el paisaje en ese sentido, y aparte estaban construidas en materiales perecederos, eran lugares efímeros, por así decirlo. Sin embargo, cuando surge la Edad del Hierro, el asentamiento, el poblado, se convierte en el referente principal en el paisaje por dos razones combinadas, que después os describiré con más detalle. En primer lugar, porque se ubican siempre en posiciones muy prominentes en el paisaje. Son hitos visibles que, como Ignasi describió, ordenan visualmente el paisaje y le dan un sentido y permiten, pues eso, que la gente se oriente, se reconozca dentro de un espacio concreto, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, porque esos lugares prominentes del paisaje se modifican artificialmente, sobre todo a través de la construcción de defensas, y eso hace que se puedan reconocer como lugares artificiales, como lugares no naturales, y por lo tanto transforman, pues eso, un paisaje más o menos natural, por así decirlo, en un paisaje centrado en torno a estos espacios. Esto es una reconstrucción, bueno, pues un poco típica, ¿no?, de cómo podría aparecer un paisaje de este momento, un poco típica y un poco falsa también. Luego trataré de que al final de la presentación os hagáis una idea mental de cómo podría cambiar esta imagen con las cosas que os voy a contar yo. Pero que básicamente, pues eso, es un espacio natural muy extenso, punteado por la presencia de estos lugares fortificados, estos asentamientos, que son la única modificación artificial en el paisaje, de forma muy parecida a lo que ayer Alejandra os hablaba, ¿no?, cuando hablaba de los talayots, por ejemplo, y de las construcciones contemporáneas que se destacan y cambian sobre ese paisaje natural, y por lo tanto, pues eso, le dan un orden distinto y permiten crear un sentido de espacio muy diferente que de alguna forma se podría definir más bien, como decía antes, como un territorio. Una de las características más distintivas de estos paisajes fortificados del noroeste de la península respecto no solo al mundo ibérico, sino a prácticamente
todos los paisajes de la Edad del Hierro en el occidente europeo, que como os decía siempre se caracterizan por el poblamiento fortificado, es que en el noroeste de la península el poblamiento fortificado es muy denso. En Galicia, solo en Galicia, se conocen actualmente más de 3.000 castros, 3.000 poblados fortificados de este estilo. Ahí veis un mapa, es el mapa más completo que hay publicado, que estaba en la tesis de Brais Currás, que incluye datos no solo de Galicia, sino también del occidente asturiano, del noroeste de León, un poquito de Zamora y el norte de Portugal, que es un poco todo el espacio geográfico de esta cultura de los castros del noroeste. Y son sitios son muy abundantes porque la segunda gran diferencia respecto a otras zonas del occidente europeo es que durante la mayor parte de la Edad del Hierro es el único tipo de asentamiento en esta zona. Así como en otros lugares había, pues como Ignacio acaba de describir, ¿no? Pues lugares fortificados, pero también pequeños asentamientos abiertos, aldeas, granjas, alquerías, etcétera, etcétera. Esto es muy común en toda la Edad del Hierro europea, pero en el noroeste de la península no es así. Solo, durante mucho tiempo, por lo menos en el estado actual de nuestro conocimiento, la gente solo vivió dentro de poblados fortificados. Son entonces muy numerosos, muy abundantes, pero también en general y durante mucho tiempo sitios de tamaño muy reducido, ¿vale? Y luego entraré un poquito más en detalle de esto. Y son también sitios que han sido muy trabajados arqueológicamente y donde hay pues, una tradición muy amplia de investigación. Este es un mapa de un geoportal, ayer os hablaba de los geoportales, pues es un geoportal de unos compañeros, se llama I de Patri, donde están documentando todas las intervenciones, los sitios arqueológicos de la Edad del Hierro en los que se han hecho intervenciones básicamente en Galicia, norte de Portugal, Asturias no la incluyen mucho, ¿no? Y como veis son un montón de sitios en los que se ha intervenido de distinta forma. Por intervención nos referimos a excavaciones, sondeos, etcétera, etcétera. Son el tipo de sitio arqueológico, junto con los túmulos, las llamadas mamos del megalitismo, el tipo de sitio arqueológico más intensamente trabajado en toda esta región. Y lo son por una razón que tiene en parte algo que ver con la propia manera en la que fueron construidos en el pasado. Yo os hablaba de que estos sitios cuando se construyen se convierten en hitos en el paisaje para la gente que vivió en ese momento, que los habitó, que los construyó. Pero ese carácter de hito y de referencia en el paisaje ha seguido funcionando de manera distinta a lo largo del tiempo y hasta el día de hoy. Los castros son el tipo de sitio arqueológico más reconocible por cualquier persona en Galicia. Si tú en Galicia hablas con cualquiera y le dices, ¿tú qué te dedicas? Yo soy arqueólogo. Bueno, después de decirte lo típico, qué bonito, qué interesante, no sé qué. Luego te dirán, en mi aldea hay un castro que nunca se ha investigado y tal. O sea, el castro es el lugar referente y sigue siendo hoy día el lugar referente, por supuesto con un sentido distinto al que tenía para la gente que lo habitaba, pero sigue siendo el lugar referente que todo el mundo identifica como el tipo más característico de sitio arqueológico, que casi todo el mundo es capaz de reconocer de alguna manera en el paisaje y que, pues eso, que ha hecho que se sigan interviniendo masivamente. Este es, bueno, una serie de imágenes de algunos de los muchos proyectos de intervención que hay ahora mismo en Galicia solo, de excavaciones en castros, porque siguen siendo un lugar que actúa como un referente para la gente que vive todavía hoy en día en esas parroquias, que quiere que se investigue su castro, que tiene un sentimiento, digamos, de asociación y de identidad con ese lugar y que lo reconoce como un lugar especial, particular, prominente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese carácter de referencia en el paisaje sigue funcionando todavía a día de hoy y sigue haciendo que, para bien o para mal, podríais pensar que solo para bien, aunque bueno, tiene también esto algunos aspectos negativos, se sigan invirtiendo muchos recursos en seguir excavando este tipo de sitios y ya digo, a veces en general para bien, pero bueno, luego si queréis al final hablamos un poco de las cosas que a lo mejor que pueden ser negativas de esto. Bueno, como os decía, tenemos algunas certezas, la principal es esa, ¿no? Que los castros se convierten ya desde su momento de arranque en hitos que ordenan el paisaje, pero también tenemos otras certezas que nos hablan de que esto fue cambiando a lo largo del tiempo, como también nos mostraba Ignacio en su presentación, que los castros no funcionaron de la manera exactamente igual al principio de la Edad del Hierro, en el año 800 o 700 a.C., que pues eso, cuando esta gente ya está viviendo como parte del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Que la forma en la que la gente vivió y habitó el paisaje y lo fue construyendo fue cambiando a lo largo del tiempo, y que, por lo tanto, estos cambios a lo largo del tiempo también fueron generando trayectorias históricas distintas. Si en los primeros momentos más o menos los castros son todos muy parecidos entre sí en todo el noroeste, cuando miramos el panorama que ocurre al final de la Edad del Hierro o ya en época romana, vemos que ya hay bastantes diferencias entre ellos, que en algunas zonas la historia fue por un lado, en otras zonas la historia fue por otro lado, y se fue generando una diversidad regional. Esto todo lo que supone es que realmente más que un paisaje de los castros del noroeste, hay varios paisajes a lo largo del tiempo y del espacio, que os voy a tratar un poco de resumir en la siguiente parte de la presentación.
Como os decía, al principio, más o menos, los castros funcionan de forma muy similar a lo largo de todo el noroeste. Más o menos, digo más o menos porque aquí ya empieza a haber algunas diferencias, porque hay algunas partes del noroeste en las que la gente empieza a vivir en castros en el siglo VIII o VII antes de Cristo, y sin embargo hay otras partes del noroeste en las que tardarían todavía 2 o 3 siglos en adaptar este modelo de asentamiento, ¿no? Pero bueno, cuando surgen de forma muy parecida y surgen, bueno, un poco como en las imágenes que veíamos antes, como hitos muy referenciales en el paisaje que ocupan posiciones siempre muy conspicuas, muy destacadas. Ahí veis, pues eso, en la cima de ese monte, pues esto es un castro antiguo, en esa parte muy alta, y eso, con una ligera o modificación de la forma original del terreno, que es lo que le da ese carácter más o menos artificial. Esas modificaciones son muy livianas todavía en este momento, ¿no? Este es otro castro, la foto es antigua porque hoy día esto está todo lleno de eucaliptos y no se vería absolutamente nada. Como veis, pues eso, la cima de un cerro en general de pequeño tamaño. Estos primeros castros son sitios muy pequeñitos, como por ejemplo este que veis aquí, y muy sencillos arquitectónicamente. Como os decía al principio, los castros son una modificación artificial de lugares referenciales en el paisaje, pero estos castros antiguos son modificaciones muy sutiles, todavía de pequeña escala, por así decirlo, ¿no? Ya veis que en este poblado de aquí, la forma básica de modificar la orografía original del terreno es construyendo una serie de terrazas, que es un poco lo que altera la forma original cónica que tenía este lugar, y básicamente aterrazamientos y fosos son la manera de artificializar de artificializar el paisaje a través de estos primeros castros. Los paisajes de este hierro antiguo se caracterizan por un modelo locacional que se resume en esta figura que veis ahí. Como veis, y como os decía, son poblados que ocupan... Es que cuando muevo yo el ratón por aquí por mi pantalla se mueve por un lugar distinto que aquí. Bueno, suelen ocupar posiciones bastante altas en el paisaje todavía, posiciones alejadas de los fondos de los valles, que son espacios con unas características geográficas o unos tipos de suelos y demás que nos sugieren la posibilidad de que esta gente obviamente practicaba un sistema productivo permanente, o sea, estaban viviendo ahí por generaciones, por lo tanto estaban trabajando la tierra en el entorno de ese lugar, nos estaban moviendo, siguiendo pues, los cambios en los ciclos de recursos y demás, pero los suelos donde se ubican estos poblados son suelos bastante ligeros, poco profundos, sujetos a riesgos de erosión, etcétera, en los que no es posible practicar todavía una agricultura muy intensiva. Entonces esto nos da algunas pistas acerca del tipo de modo de vida que llevaba esta gente y de la capacidad, digamos, de soporte demográfico que tenía este tipo de agricultura, que era todavía muy liviana, y eso encaja muy bien con el hecho de que sean poblados muy pequeñitos, ¿no? Son pequeñas comunidades, pues eso, que viven con un sistema agrícola todavía no muy evolucionado, muy desarrollado, y que se localizan, pues eso, todavía en estas zonas altas del paisaje, todavía relativamente lejos de lo que será, a partir de la Segunda Edad del Hierro y después, históricamente, en adelante hasta nuestros días, el espacio preferencial de habitación de la gente, que son los valles, ¿no? Para nosotros hoy en día, y de hecho pues, el propio lenguaje lo muestra claramente, la gente vive en las zonas bajas, en los valles, y estas partes altas donde están los castros antiguos, que es también donde están los poblados de la Edad del Bronce y más anteriores, hoy día son lo que la gente se refiere como zonas de monte en Galicia. El monte no solo es una descripción, digamos, de uso del suelo, no solo se refiere a que sean zonas en las que hay bosque, matorral, etcétera, o zonas altas, sino que el monte es la zona donde la gente no vive. La gente vive, pues eso, en las agras, en los campos, etcétera, y el monte es el lugar lejano al que se va ocasionalmente, pero no es el lugar habitual de la vida de la gente. Entonces, estos primeros pobladores de la Edad del Hierro están viviendo todavía en unas zonas distintas a lo que será el espacio habitual y el paisaje habitual y cotidiano de las comunidades campesinas que vendrán más adelante. Este aislamiento, este carácter de pequeños poblados se ve también si vemos un poco la arquitectura interna de los sitios, ¿no? Hay castros antiguos también situados en la costa, como veis ahí, que se excavó completo cuando se construyó el puerto exterior de Coruña, pero que son son lugares, digamos, sería un poco el equivalente al monte, pero en la costa, o sea, son promontorios en zonas muy aisladas, para lo que nosotros sería hoy día zonas muy aisladas, completamente separados del resto del espacio, veis ahí por esa muralla que divide totalmente el espacio doméstico del resto, y siguen siendo, pues eso, lugares muy aislados que, como veis ahí, en sus primeras fases de ocupación, que son las que se corresponden al hierro antiguo, las dos imágenes de arriba, pues están habitadas, están organizadas internamente en pequeñas viviendas individuales,
separadas entre sí también, es un poco una reproducción a pequeña escala del propio modelo del castro, ¿no? El castro es un lugar aislado en el paisaje, aislado de otras comunidades que viven a cierta distancia, pues adentro del poblado la gente vive también relativamente separados unos de otros, cada uno pues en su vivienda, viviendas únicas, o sea, espacios únicos, donde se comparten todas las funciones, donde se vive, se trabaja, se duerme, se cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto nos dibuja un paisaje que se podría resumir en estos puntos que veis ahí, ¿no? De pequeñas comunidades dispersas en ese paisaje, que buscan sobre todo el aislamiento y la inaccesibilidad, y en donde, como os decía, lo humano empieza a ordenar el paisaje de manera persistente, pero todavía basándose mucho en la selección de lugares naturalmente prominentes, más que en una artificialización muy fuerte de ese paisaje. Esto cambia radicalmente a partir de lo que llamamos la Segunda Edad del Hierro, a partir aproximadamente del siglo V, IV a.C., cuando la mayoría de estos primeros poblados se abandonan y la gente se va a vivir a otros poblados distintos que tienen dos diferencias fundamentales con respecto a los castros antiguos. La primera es un poco la que veis en esta imagen de aquí, o la que veis en esta otra imagen de aquí. En este caso, la presencia humana en el paisaje está condicionada sobre todo por la construcción de obras artificiales. Aquí es la construcción de las murallas y los fosos lo que individualiza este lugar respecto al paisaje circundante. Se siguen seleccionando lugares más o menos prominentes, pero con una prominencia geográfica mucho menor. Y lo que se hace es alterar muy masivamente esos lugares a través de la construcción sobre todo de defensas, de fosos y de murallas, y esto es lo que ya artificializa de manera mucho más clara la presencia humana en el paisaje y representa una manera distinta de construir hitos visuales e hitos persistentes en ese paisaje. Aquí veis otra imagen, bueno, de esos miles de castros que hay en Galicia, y bueno, donde se ve muy claramente que pues eso, son las estructuras artificiales lo que individualiza y lo que nos indica que ahí hay algo distinto al paisaje circundante, ¿no? La segunda gran diferencia es que estos poblados están ubicados ya, ahora sí, en el corazón de los valles. Ahora se adopta ya, y por primera vez en el noroeste de la península, este modelo de paisaje que poco parecido al que describía Ignasi también, que en algún momento definimos como un paisaje cóncavo, que es el paisaje al que ya estamos nosotros habituados y es el paisaje que las comunidades campesinas van a seguir construyendo y habitando a partir de este momento y hasta llegar al mundo contemporáneo. Los poblados siguen eligiendo, como os decía, lugares destacados y prominentes, pero a una escala ya muy distinta. Ya no se van a las zonas más altas y más prominentes del paisaje, sino que se ocupan pequeños cerros en el corazón de los valles y ahora sí rodeados ya de espacios que permiten el desarrollo de agriculturas mucho más intensivas, de campos permanentes, y esto también es coincidente con el hecho de que a pesar de que la mayoría de los poblados siguen siendo pequeños, hay muchos más poblados de la Segunda Edad del Hierro que de la Primera Edad del Hierro. ¿Vale? O sea que hay un crecimiento demográfico muy fuerte que de momento, durante mucho tiempo, no hace que se formen grandes aglomeraciones de población, sino que se sigan multiplicando esta cantidad de pequeños castros. No son tan pequeños como los antiguos, pero siguen siendo relativamente pequeños, pero son ya muchos más. Es un paisaje ya mucho más densamente poblado y mucho más, progresivamente, mucho más humanizado y más artificializado. Pero a lo largo del tiempo, como os decía al principio, en distintas partes del noroeste sí que se van a seguir trayectorias un poco diferentes y se van a ir generando distintas formas de paisaje. Y uno de los cambios más importantes que va a surgir en determinado momento es que sí van a empezar a aparecer esas mayores concentraciones de población, que allí también llamamos oppidum, pues es un término que se usa en general para todo el occidente europeo, y que van a empezar a marcar esta dualidad un poco urbano-rural que antes Ignasi señalaba para el mundo ibérico. De manera un poco distinta al mundo ibérico, pero sí se va a producir también este tipo de dualidad y de divergencia, ¿no? Y tenéis una imagen a la derecha, sería uno de estos oppidum o grandes castros, San Cibrán de Las, que tiene unas 10 hectáreas más o menos, y a la izquierda pues tendríais un castro muy cercano a San Cibrán de Las, un castro pues más o menos normal de esta época, pues que puede tener una hectárea más o menos, o un poco más de una hectárea de superficie habitable, ¿no? Estas diferencias de población, de escala, se van a producir, como digo, igual que se produce en otras zonas, pero con dos diferencias también respecto a otros lugares. En primer lugar, se produce en un momento más tardío. Esto solo pasa en el noroeste a partir del siglo II a.C., cuando ya estos grupos, esta esfera, esta región, empieza a interactuar de manera mucho más intensa, bueno, con ya una buena parte de la península ibérica ya es parte del Imperio Romano, ya hay una interacción mucho más fuerte. Entonces hay también factores externos, como también comentaba Ignasi, que se producen en el mundo mediterráneo, que son quizá en parte los que
motivan que que algunas de estas comunidades en estos pasos a organizarse de forma ya un poquito distinta, ¿no? Y la segunda diferencia es que esto solo pasa en una parte del noroeste, no pasa en todo el noroeste, como os decía, ¿no? Las trayectorias históricas van a ser un poco distintas y solo pasa sobre todo pues, en las partes, en el norte de Portugal, sur de Galicia, que son regiones que históricamente pues, habían estado más abiertas a influencias externas, que habían tenido más relación con el mundo púnico y fenicio y que, bueno, que siguieron una trayectoria que, si fuéramos evolucionistas del siglo XIX, diríamos que son poblaciones más desarrolladas que las otras, aunque ya sabemos que todo esto es una forma de hablar muy... pero bueno, para entendernos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de ahí, entre los ríos Miño y Lima, en el norte de Portugal, pues hace poquito hicimos un trabajo con unos colegas de medir y comparar el tamaño de la superficie habitable de los poblados y, como veis, efectivamente se generan diferencias de superficie habitable muy sustanciales. Cada cuadradito de estos es un poblado y el tamaño del cuadrado es proporcional a la superficie habitable de ese poblado y ahí, bueno, en numerito aparece el tamaño y veis cómo hay desde poblados que tienen 16 hectáreas hasta otros, una enorme cantidad de poblados que están en torno a una hectárea o poco más que eso, ¿no? Entonces esto, como digo, se genera sobre todo a partir de finales de la Edad del Hierro y en algunas partes del noroeste, porque esa otra característica que caracteriza los paisajes de la segunda Edad del Hierro del noroeste es la diversidad regional, como os decía, ¿no? Durante mucho tiempo los castros del noroeste fueron interpretados como un fenómeno único y eso generó muchos problemas, pero desde hace ya pues, un par de décadas sabemos que la cosa no es así y que gracias al avance de la investigación y a que vamos sabiendo más cosas, pues nos vamos dando cuenta de que, sobre todo a partir de esa segunda Edad del Hierro, las trayectorias históricas van variando, la manera de las personas de habitar el espacio va variando también, y esto puede llegar a generar diferencias muy significativas, ¿no? Bueno, esto que veis ahí es una reconstrucción virtual de la imagen típica que uno podría tener de un castro, que realmente pues, se corresponde con un castro característico de algunas partes del noroeste, pero no de todas. Hay un trabajo que resume muy bien, desde mi punto de vista, esta diversidad regional. Es el trabajo que hizo en su tesis doctoral Alfredo González Ruibal, que luego, bueno, lo publicó en este artículo ya del año 2012, donde dibuja tres grandes formas de organización social de las comunidades de la Edad del Hierro, del final de la Edad del Hierro en el noroeste, lo que él llama las sociedades de casa, las sociedades heroicas y las sociedades rurales profundas. Y ahí en ese mapa pues, propone más o menos una distribución espacial de esos tres modelos organizativos. Son tres formas distintas de, pues eso, de organizar la vida, de organizar las relaciones entre las personas, la relación con el ambiente, e inciden en la creación de tres maneras, de tres modelos distintos de paisaje, que os voy a resumir a continuación. Alfredo lo llamaba en su publicación a esto tres distintas economías del poder, que es un término pues, antropológico, así como que para las personas que hacemos bueno, que estamos relacionados con antropología tiene mucho sentido, quizá a nivel divulgativo tenga un poco menos, pero bueno, entenderlo como tres maneras de organización social, por así decirlo. Y aquí os voy a resumir un poco en qué consiste cada una de esas tres y qué tipo de poblamiento y qué tipo de paisaje genera cada una de esas tres. Las sociedades de casa serían un poco un modelo, en cierto modo, bastante parecido al modelo que Ignasi nos acaba de describir para el mundo ibérico, ¿no? Un modelo en el cual tenemos grandes poblados, estas ópida o pequeñas ciudades que pueden tener una extensión pues, en torno, algunos llegan a las 20 hectáreas en algún caso, que es también algo que suele sorprender cuando se habla de los castros del noroeste, que eso no se da a nivel, digamos, más convencional. Nadie piensa que existan poblados tan grandes en el noroeste, y sí llegan a existir en este momento. Son lugares que acumulan una serie de funciones, que, pues eso, donde vive mucha más gente, donde se vive de manera más concentrada, hay una gran concentración de producción artesanal, se concentra también la recepción y redistribución de esos elementos importados, como también hablaba Ignasi, ¿no? De cerámicas y bienes del mundo púnico, del mundo romano, etcétera, etcétera, y son pues eso, como pequeñas ciudades que también, y muy significativamente, suelen concentrar funciones de tipo religioso. Por ejemplo, es bastante habitual que los ópidas del noroeste tengan este aspecto que veis ahí, en San Cibrán de Las, con un pequeño recinto central superior que no es un recinto habitacional, sino que es un recinto, bueno, no se excavó mucho, pero por lo poco que se conoce es un recinto donde probablemente se desempeñaban funciones de tipo ceremonial o religioso, ¿no? Y la gente vive alrededor. Esto en los castros más pequeñitos no existe esto, los castros más pequeños son solo lugares de asentamiento sin más, ¿no? Entonces también, pues esos son lugares a los que la gente del entorno iría pues, en determinadas fechas del año para celebrar romerías, fiestas, etcétera, etcétera, y generan pues esa diferencia entre los que viven en este lugar principal o central y los que siguen viviendo en otros pequeños castros alrededor, ¿no? Y además el tipo de vivienda, pues son viviendas muy complejas, como veis ahí, ya no son esas pequeñas construcciones como los castros antiguos os mostraba, sino que son viviendas un poco
Alguien los ha llamado pues, la casa patio modelo mediterráneo. Bueno, en cierto modo pueden recordar un poco a la domus romana por el hecho de que son pues eso, conjuntos de construcciones en torno a un patio central y tienes pues, una construcción para dormir, otra para cocinar, otra para guardar el grano, otra para trabajar, pues la cerámica o lo que sea, ¿no? Pero bueno, la verdad el símil me parece bastante poco acertado, pero da una idea un poco eso, de que es un tipo de arquitectura muy distinta y donde la propia casa se convierte en el elemento principal que da identidad a cada grupo familiar y hay una cierta competición también entre crear casas más o menos opulentas, más o menos vistosas, más o menos ricas, y de aquí un poco el nombre de sociedades de casa que se le da a estos grupos, ¿no? Porque la casa es la forma material principal que da identidad a cada grupo y a cada unidad, ¿no? No todos los castros son enormes, como San Cibrán de Las, hay otros que son más pequeños, como este que veis ahí, Besomaño, pero en ellos también se ve como dentro del poblado pues hay casas más complejas, más ricas, más grandes, que acumulan más bienes también, y otras más pequeñas, más sencillas, etcétera, ¿no? En este caso, la casa más compleja, más rica, más grande de este poblado es esta que veis aquí, que es una casa mucho más extensa que las otras, y que me parece que estas construcciones son parte también de esta casa, y bueno, sin embargo estas pues, serían unidades más pequeñitas, a una escala distinta, pero todos los poblados empiezan un poco a reproducir este modelo. Frente a esto, el segundo gran modelo de organización social o de economía del poder que se daría en esta segunda del Hierro es lo que se puede llamar las sociedades heroicas. Son grupos y comunidades en los cuales el poder, la riqueza, etcétera, no se basa en la posesión de la tierra, en la construcción de grandes viviendas, etcétera, etcétera, sino sobre todo en la posesión de elementos móviles, de ganado y de joyería. Esto es lo que da un poco prestigio social, lo que permite a uno ascender socialmente, el tener más o menos ganado, el transformar esa riqueza en elementos de joyería que permitan exhibir pues eso, la capacidad que uno tiene, y sobre todo esto muy relacionado también con el papel de la violencia, de la guerra y del valor personal. Un poco es un modelo social muy parecido al de muchas sociedades africanas, pues como los Masái, por ejemplo, ¿no? Que pues eso, donde para uno crecer socialmente, ganar prestigio, ganar un papel relevante en la comunidad, tiene que demostrar que es una persona muy valiente, que es capaz de matar un león, que es capaz de robarle las vacas al vecino, y que pues toda esa riqueza la puede llegar a exhibir y a convertir en elementos de desarrollo personal, como pues toda la orfebrería del noroeste, los famosos torques, etcétera, etcétera, que se concentran sobre todo en este tipo de zonas, ¿no? Esto implica una forma de instalarse en el paisaje, de habitar el paisaje muy distinta a la de esta dualidad entre los grandes óppida y los pequeños poblados. Aquí los castros son más parecidos en tamaño entre sí, o sea, el tamaño no es lo que diferencia a un castro de otro, sino la complejidad y la monumentalidad de las estructuras defensivas, que tiene mucho que ver pues, con esto, con el papel de la defensa de la comunidad, de la relevancia del valor, de la guerra, etcétera, etcétera. Pues aquí la gente, en lugar de invertir su esfuerzo en tener una casa más grande que el vecino, lo que invierte su esfuerzo es en tener un poblado más monumental, con más murallas, con más fosos, con más defensas que el poblado vecino. Esto es lo que aquí es donde es la arena en la que se pelea por el prestigio y que se rivaliza unas comunidades con otras, ¿no? Este es un ejemplo de un castro que ya vimos antes, el castro de Castro Mayor en Portomarín, pues que da una idea muy clara, ¿no? Ya veis ahí que el recinto habitacional es relativamente pequeño, pero que la desproporción entre el tamaño del espacio habitacional y la superficie que ocupan las murallas y los fosos es completamente exagerada, ¿no? Y esto es un poco, sería la característica del tipo de asentamiento que responde a este modelo. Y en tercer lugar tenemos lo que Alfredo llama sociedades rurales profundas, que son básicamente comunidades que siguen viviendo según el modelo propio de la primera Edad del Hierro. Son grupos que siguen viviendo de forma aislada en el paisaje, en comunidades muy pequeñas, con muy poca desigualdad interna, donde no hay competición por alcanzar más poder que los otros, sino más bien al contrario, por ser lo más igual posible a tus vecinos. Y esto es característico sobre todo, pues, como si recordáis el mapa que veíamos antes, de las zonas pues, más montañosas, más interiores de Galicia, donde pues, las personas tienen más fácil escapar al desarrollo de formas más complejas de vida y huir un poco donde también hay menos relación y menos interacción con agentes externos que puedan traer ideas nuevas, modernas y cosas así, pues como los púnicos o los romanos, ¿no? Entonces esta gente pues trata de seguir viviendo de la manera lo más tradicional posible y aferrarse a sus tradiciones y sus costumbres, viviendo en poblados pues como este que veis ahí, que siguen siendo muy pequeños, muy sencillos, muy aislados y que internamente pues mantienen también esa imagen completa de igualdad, con viviendas todas
prácticamente iguales en tamaño entre ellas, poblados muy pequeñitos y comunidades pues muy pequeñas y muy parecidas entre sí, ¿no? Ya digo, esto es muy característico del interior de Galicia y de Asturias. Bueno, hasta aquí entonces lo que os he contado es un poco un panorama por cómo fueron cambiando los paisajes de la Edad del Hierro en el noroeste, pero es un panorama muy centrado en algo pues como lo que resume esta imagen, ¿no? En el castro, el poblado, lo que pasa al interior del poblado, como si fuera un poco la aldea de Asteris, rodeada de un entorno hostil en el que no hay alrededor, pues no hay nada, ¿no? No se ha contado nada de lo que hay alrededor de los castros, de lo que hacía esta gente por fuera de este paisaje, y es que realmente, hasta hace muy poco tiempo y todavía ahora, sabemos muy poco de todo esto. En parte, una de las causas por las que sabemos tan poco de lo que esta gente hacía fuera de los lugares donde vivía es por lo que os comentaba al principio, por esa propia atracción que los castros como lugares han generado, que han centrado no solo el interés de la gente en el propio castro, lo que os decía, pues eso, pues en mi aldea hay un castro, pues había que excavarlo tal, sino que la arqueología también ha estado muy centrada siempre en el interior de los castros. Los arqueólogos durante mucho tiempo nos hemos, digamos, puesto las orejeras y no hemos visto nada más, hemos centrado nuestra imagen ahí y el registro material, la materialidad de estos sitios es tan fuerte pues que nos hemos visto como atraídos, casi sin querer, a seguir investigando el interior de los poblados, y esto nos ha llevado a saber muy poco acerca de otras formas de construcción del paisaje más allá del lugar de asentamiento. Y sin embargo, esto es muy contradictorio con lo que otras disciplinas nos dicen, porque sabemos, por otras disciplinas, por ejemplo, por los estudios paleoambientales, que estos grupos humanos, desde el inicio de la Edad del Hierro, se produce una intensificación bastante fuerte en el efecto de la acción humana sobre el entorno. El trabajo humano, la deforestación, la quema, la apertura de campos de cultivo, etcétera, etcétera, va a cambiar mucho la apariencia del paisaje a partir, sobre todo, en principio, bueno, hay varios momentos en los que se producen, digamos, como saltos en el impacto humano sobre el entorno. Uno de esos momentos es el inicio del Hierro. Esto es un estudio concreto de una zona particular, pero bueno, da un poco un resumen de un patrón general para todo el noroeste. Luego hay otro momento bastante intenso de cambio hacia cuando se cambia entre la primera y la segunda del Hierro, hacia el siglo IV más o menos, y después hay un momento ya sí supermasivo de cambio ya a partir de la época romana, pues con todo el desarrollo de la minería, etcétera, etcétera, que bueno, eso ya lo damos por descontado y de eso sabemos mucho, pero de todo lo anterior ciertamente no sabemos gran cosa. Sabemos, pues eso, el registro paleoambiental, por ejemplo, nos dice que sí, que esta gente estaba transformando mucho el paisaje, pero no sabemos cómo lo estaba haciendo, no sabemos qué formas concretas tenía esa transformación del paisaje. Sabemos algunas cosas muy pequeñitas y muy puntuales. En parte, como os decía, no lo sabemos porque durante mucho tiempo no nos preocupamos por saberlo, pero en parte también, como también decía Ignasi, porque estas otras formas de transformación del paisaje son formas que dejan un registro muy sutil y muy frágil, y a menudo es muy difícil reconocer eso arqueológicamente. En algunos casos sí hemos podido reconocer pues, la existencia de la construcción de espacios agrícolas artificiales. Por ejemplo, esta es una imagen de un castro en Caldas de Reis, Castro de Follente, donde de forma en gran medida casual, gracias a que por el entorno del castro pasaba, hace ya 20 y pico años, pasó la red de gasificación de Galicia, un gasoducto, pues abrió una zanja por ahí, se hizo un seguimiento arqueológico de esa zanja y encontramos cómo a 2 metros de profundidad de la superficie del terreno, en una terraza de cultivo, había lo que interpretamos como un probable suelo de cultivo asociable a la Edad del Hierro, porque aparecía material de la Edad del Hierro, y un poco más atrás encontramos otro, y eso, pudimos reconstruir que, por lo menos, pues alrededor de este poblado, la gente que vivió aquí, en algún momento del Hierro, construyó por lo menos un par de terrazas, seguramente bastantes más, pero es muy difícil reconocer esto, porque, como os digo, pues esto estaba enterrado bajo 2 metros de sedimento actual, porque esas terrazas siguieron siendo trabajadas a lo largo del tiempo, y 2000 años después la gente siguió acumulando tierra, y esto hace que los vestigios, esas otras formas de transformación del paisaje, a menudo solo las podemos encontrar pues, cuando tenemos la suerte de encontrarlas porque alguien hace una zanja y aparecen así, pero realmente no es muy fácil hacerlo. Pero en parte también, como os decía, es algo que podemos achacarnos a nosotros como investigadores, porque también es verdad que durante mucho tiempo no pensamos que esto, por un lado, quizá no fuera posible o quizá no era suficientemente interesante, y que era mucho más interesante seguir excavando casitas dentro de los castros, que es donde pues, sabes que si excavas vas a encontrar cosas, y eso a veces los arqueólogos nos conformamos con eso, ¿no?
Hay otras incertidumbres también que hemos ido despejando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, durante mucho tiempo también, si leéis manuales o libros de arqueología de finales del siglo XX, pues el noroeste siempre se caracterizó como un lugar muy aislado, muy separado del resto del mundo. Pero en las últimas décadas hemos visto cómo esto no es efectivamente así, como igual que pasa en el mundo mediterráneo, aunque quizá con menos intensidad y con una temporalidad distinta, pero es cierto que parte de estas comunidades también mantenían relaciones muy frecuentes con mercaderes fenicios, púnicos, romanos, y como de hecho se desarrollaron bastantes lugares que se especializaron en este tipo de intercambio. O sea que la recepción de mercancías y el intercambio de mercancías con estas gentes era algo común, era algo habitual y era algo además que probablemente afectó y modificó las dinámicas propias de organización de esta gente, porque pues eso, muchas de estas mercancías se distribuían al interior, cuanto más al interior nos vamos menos hay, pero es cierto que se fueron, pues eso, tener una cerámica púnica o una cerámica romana o conseguir unas ánforas de vino romano, se fue convirtiendo en algo que, pues eso, que distinguía a unas personas de otras o unos grupos de otros, ¿no? La capacidad de acceder a este tipo de productos. Y de hecho, este tipo de actividades en algunos lugares fue tan intensivo que generó formas de asentamiento particulares y modificó y generó formas de paisaje específicas. Quizá el sitio mejor conocido a este respecto es Alanzada, en Pontevedra, que es un lugar no fortificado. Durante mucho tiempo se pensó que era un castro, y esto, al principio se pensó que era un castro y se decía, bueno, tiene que tener murallas en algún sitio, porque hay muchos castros parecidos a este, pero en los últimos años ha excavado bastante y se ve que no era un castro, que era un lugar, probablemente pues una factoría de intercambio, donde se estaban recibiendo de forma sistemática y regular mercancías, primero fenicias, luego púnicas, luego romanas, y donde también a partir del siglo III o II a.C. se construye una factoría de salazón, de salazón o una salina, no recuerdo exactamente. Pero de nuevo, en un contexto totalmente indígena, o sea, se genera un lugar de actividad especializado y eso, es un tipo de sitio que hasta hace poco y por ahora sigue siendo bastante excepcional, pero que nos habla de que aparte de los castros, esta gente estaba construyendo todo tipo de sitios y estaba, pues eso, habitando el paisaje de manera un poco distinta más allá de lo que son los límites de las murallas de los castros, ¿no? Y de hecho, no es tan excepcional encontrar sitios de la Edad del Hierro que no son castros. Lo que pasa es que hasta hace poco esto se seguía considerando pues una excepcionalidad, efectivamente, ¿no? Pues apareció un sitio con materiales de la Edad del Hierro que no es un castro, un sitio pues excepcional. Pero si vas sumando excepcionalidades te encuentras con que, bueno, hay una cierta cantidad, o conocemos una cierta cantidad, este es un resumen que acabamos de hacer con unos compañeros, de todos los lugares que se conocen donde hay evidencias de algún tipo de actividad de la Edad del Hierro y que no se corresponden con castros, ¿no? Y bueno, recogimos unos 60 y pico sitios, que no es que sea una cantidad enorme, pero es que tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de estos sitios, igual que la terraza que antes os comentaba del Castro de Follente, solo se conocen por accidente, porque alguna obra pública ha abierto el terreno ahí, porque son sitios que no tienen ningún tipo de evidencia en superficie, donde no hay estructuras artificiales, donde tampoco hay materiales observables en superficie, y de repente pues alguien abre una zanja o construye una carretera o quiere hacer una casa y aparecen materiales de la Edad del Hierro. Y entonces, bueno, se han ido acumulando toda una serie de hallazgos que nos hablan de que efectivamente podemos empezar a reconocer un poquito mejor cómo las personas de la Edad del Hierro construían y habitaban el paisaje más allá de la relevancia y de la importancia que tenían los propios lugares de asentamiento. Bueno, esto lo podríamos ordenar por sitios, por ejemplo, habitacionales, sitios que son lugares de asentamiento. Yo os decía al principio que una de las diferencias de la Edad del Hierro del noroeste respecto a cualquier otra parte del occidente europeo es que durante mucho tiempo la gente solo vivió dentro de castros. Y esto es cierto, pero es cierto solo hasta el siglo II o I antes de Cristo, que es cuando parece que ya sí empezamos a tener evidencia de que empiezan a existir otro tipo de lugares de asentamiento que no son fortificados y que pueden corresponderse pues eso, con pequeñas alquerías, granjas, etcétera, etcétera. La pena es que la mayor parte de estos casos, como os decía, se conocen por hallazgos casuales, hallazgos fortuitos, casi ninguno ha sido realmente excavado bien, para muy pocos de ellos hay dataciones, entonces seguimos con mucha incertidumbre respecto a esto, pero vamos acumulando más datos y más evidencia que nos dicen que parece que sí, que tenemos que empezar a cambiar un poco nuestro modelo y que a partir de este segundo siglo antes de Cristo, que es cuando también os decía que
generaba ese modelo, esas trayectorias históricas distintas, cuando surgen los ópida, etcétera, pues parece que los cambios están también haciendo que ya los castros no sean la única forma de organizar el paisaje, sino que la gente empiece a vivir en otros lugares también, ¿no? Bueno, luego tenemos lugares con evidencia de producción económica, que pueden ser algunos sitios con campos de cultivo, como el que antes os mostraba, o estos lugares de intercambio como Adanzada, Castelo de Gaia en Porto, etcétera, etcétera. Posibles sitios funerarios, también esto es todo un tema, todo otro tema, de esto no he hablado nada, pero otra característica durante mucho tiempo, y bueno, hoy en día sigue siendo así, de la Edad del Hierro del Noroeste, es que no tenemos prácticamente ni idea de cómo esta gente enterraba a sus muertos, ¿no? Así como el lugar de los vivos, los asentamientos, los poblados, son hitos que ordenan el paisaje, muy visibles, perdurables, etcétera, etcétera. Con la muerte pasa exactamente lo contrario. La muerte durante la Edad del Hierro del Noroeste es algo que se oculta absolutamente. Es algo que no solo no se monumentaliza, sino que apenas deja rastros. Y esto se ve agravado por el hecho de que, bueno, tú puedes ocultar la muerte, puedes enterrar a tus muertos en una fosa enterrada en el suelo, pero bueno, si en algún momento excavas esa fosa y recuperas unos huesos, sabes que aquello era un enterramiento. Las características geográficas del noroeste hacen que la materia orgánica no apenas se conserve con tanta antigüedad, entonces, pues eso, conocemos bastantes fosas de la Edad del Hierro, o que pueden ser de la Edad del Hierro, pero en las que no tenemos restos humanos dentro y podemos decir, bueno, quizás sean enterramientos, quizá no. Un trabajo reciente de un compañero, Samuel Nión, pues trató de recopilar las evidencias que podrían apuntar a posibles lugares funerarios de la Edad del Hierro, y también veis como hay algunos cuantos de ellos, que de nuevo no son muy concluyentes, por esa, pues eso, como no tienes un muerto no puedes decir definitivamente que eso sea un enterramiento, pero por razones contextuales, etcétera, etcétera, pues parece que podemos empezar un poco a reconocer e identificar cómo esta gente pudo haber tratado a sus muertos, lo cual es una parte muy importante también de la manera en la que se habita un paisaje y un espacio determinado, ¿no? Todavía, ya digo, no podemos decir gran cosa de esto, pero sí vamos empezando a dar pasos en este sentido. Os decía que durante mucho tiempo el no haber visto más allá de los castros pues tenía dos explicaciones, ¿no? Primero, pues que los castros atraían mucho y en segundo lugar que también pues es cierto que la arqueología no pensaba que fuera posible o suficientemente interesante intentar buscar cosas más allá de los castros. Voy a terminar entonces mi presentación hablándoos de lo que estamos intentando recientemente cambiar en este sentido, que es empezar a buscar cómo se construían los paisajes de la Edad del Hierro más allá de los propios lugares de asentamiento. En vez de esperar a encontrar accidentalmente cosas que nos den pistas acerca de lo que esta gente hacía fuera de los poblados, lo que hemos empezado a hacer es a buscar intencionalmente nosotros estas cosas. Y bueno, es un proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo y que, pues eso, os voy a dar datos y os voy a contar algunas cosas súper frescas en las que estamos todavía trabajando, sobre todo como una forma, pues eso, de mostraros que a veces las limitaciones del conocimiento arqueológico se deben a que el registro es como es y no podemos saber cosas que, pues eso, si no tenemos datos para ellas, pero a veces también depende mucho de la mirada que nosotros volquemos sobre ese registro y de las preguntas que nos hacemos que nos permiten o no encontrar determinadas cosas. Bueno, en este proyecto lo que hicimos fue seleccionar 3 zonas en 3 espacios distintos del noroeste, que además se corresponden un poco con esos 3 modelos de sociedad de la Segunda del Hierro, pues una en la parte más meridional, en ese espacio de sociedades de casa, otra en Asturias, en un lugar más propio de comunidades rurales profundas, y otro ahí en la provincia de Coruña, que se correspondería más con ese lugar de sociedades heroicas. Son lugares o paisajes que tienen, son paisajes distintos en la actualidad, son tipos de poblados fortificados y de castros también distintos, como acabamos de ver, y lo que empezamos a buscar fue, pues eso, utilizando muchas de las herramientas y técnicas que os contaba en la presentación de ayer, si era posible identificar trazas de posibles estructuras arqueológicas en el entorno de los castros que se conocían, ¿no? Si a través de la fotointerpretación, del LIDAR y todo esto, podíamos encontrar indicios, pues eso, de actividad y de que se conservasen restos de elementos más allá de los poblados. Bueno, la verdad es que el trabajo fue muy interesante. Yo ayer os comentaba un poquito que hay zonas del mundo en las que este tipo de técnicas dan muy buenos resultados y otras zonas en las que uno piensa, o durante mucho tiempo se pensó que no servían, pues porque el paisaje no permitía hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues en esta primera zona, que es la que voy a usar como ejemplo hoy, en la provincia de Coruña, pues, por ejemplo, encontramos 180 posibles nuevos sitios arqueológicos utilizando este tipo de recursos de fotointerpretación y de LIDAR, ¿no? Lo cual no está nada mal, yo creo, es un buen número. Y entre ellos, muy significativamente, 21 nuevos castros. Y esto
no está nada mal por lo que os decía al principio, porque todo el mundo sabe dónde están todos los castros de Galicia. O sea, si tú vas a una aldea y dices, ¿aquí hay algún sitio que sea un castro, que se llame un castro? Sí, allá arriba tienes uno, allí tienes otro tal. Pues había 21 que no conocía a nadie, que estaban ahí. En algunos casos no tenía mucha traza conservada en superficie, solo se conservaban restos enterrados, pero en otros casos sí. O sea, son castros que tenían sus murallas, sus fosos, y que no se conocían. O sea, que es cierto que son paisajes que se supone que son muy reconocibles y que están muy trabajados, y sin embargo todavía, gracias a estos recursos, podemos seguir descubriendo cosas en ellos que no conocíamos, ¿no? Pero bueno, más allá de encontrar sitios nuevos, que es muy interesante, lo que nos interesaba, bueno, es una zona con muchos castros, ves ahí, son 268, lo que nos interesaba era, como os digo, tratar de encontrar trazas de otras cosas que no fueran los propios castros. Y encontramos un montón de cosas también, más de 2.700 restos de posibles cosas en torno a castros. Claro, os voy a enseñar algunos ejemplos. Utilizando esto, fotointerpretación y LIDAR y tal, lo que puedes es decir, bueno, aquí podría haber algo enterrado, que podría ser antiguo y podría tener algo que ver con el castro. Eso realmente no puedes ir más allá de este punto, pero es la primera fase, pues eso, para intentar encontrar zonas de interés en las que luego hacer un trabajo más detallado, como el que os contaré al final, ¿no? Bueno, os muestro un ejemplo, por ejemplo, en esta parte de aquí. Como veis, pues la mayoría están como muy concentradas espacialmente, y prácticamente todas esas manchas que veis ahí son, pues eso, castros, en torno a los cuales hay una mayor o menor cantidad de trazas de posibles elementos, pues que pueden ser, pues, espacios de cultivo, espacios de habitación, o pueden ser cosas más recientes o lo que sea, ¿no? Ya os digo, no podemos ir mucho más allá que esto. Lo más interesante, las dos cosas más interesantes que hemos descubierto son las que veis resumidas en esta imagen. En primer lugar, la existencia de conjuntos defensivos monumentales y de sistemas de acceso muy complejos, algo que ya os enseñé al principio, que ya sabíamos que existía, pero que era como más excepcional. Parecía, pues aquellos castros que os enseñaba, ¿no? El de Castro Mayor antes decía, con tantas defensas y demás, pues es un castro que cualquiera que lea cualquier libro o artículo donde se hable de él, se dice es un castro excepcionalmente complejo. Bueno, pues lo que hemos visto es que esos sitios no son excepcionalmente complejos, sino que eso es la norma, por lo menos en esta región, lo cual es muy interesante, ¿no? Y luego, quizá lo más interesante, son trazas de posibles espacios de actividad en las periferias. Os hablo un poquito de cada una de estas dos cosas y ya voy terminando. Pues eso, el haber documentado que la complejidad de los sistemas defensivos y de acceso no es la excepción, sino la norma en esta región, es algo que creo es bastante interesante, pues eso, nos ayuda un poco a discutir sobre el sentido que tenían estas defensas, sobre la función que podían haber tenido, que es todo un tema también, se ha discutido muchísimo sobre esto, y como os digo, ¿no? Que esto es una norma y no una excepción, y os voy a enseñar algunos ejemplos, pues, para que veáis un poco, ¿no? Este, pues, es un sitio bastante mal conservado, muy deteriorado, veis que la mitad del castro ha sido eliminada, estos son datos del LIDAR, pero veis como en la mitad que se conserva, pues eso, se conservan una serie de hasta, pues, 5 o 6, una sucesión de hasta 5 o 6 fosos y murallas, que esto sería la interpretación de todo eso, para un poblado que es súper pequeñito, ya lo veis ahí, pues un poblado de menos de una hectárea probablemente, y veis como la extensión de todo el sistema, o el posible sistema defensivo y el camino de acceso, es como 3 o 4 veces más grande que el sitio al que da acceso, ¿no? Otros están mejor conservados, como este que veis ahí. Ahí lo veis, un poblado, bueno, un poquito más grande, con todo un sistema defensivo que se extiende en dirección oeste y que está precedido a su vez por otro recinto, pues con un camino alineado, etcétera, etcétera. Y bueno, veis como hay una desproporción muy grande entre el tamaño del poblado y la magnitud y la extensión del conjunto defensivo y del sistema de acceso, ¿no? Como os decía, esto antes eran ejemplos excepcionales, ahora parece que son más bien ejemplos o casos normales y la manera habitual en la que esta gente organizaba su implantación en el paisaje. Y algunos casos son un poco más difíciles de ver, y aquí volvemos un poco podemos repetir el ejercicio que hicimos ayer. ¿Quién es capaz de ver algo en esta fotografía? Esto también es un poco para ilustraros es cierto que se encuentran cosas, pero que es cierto que el paisaje de Galicia es bastante fastidiado para esto, porque bueno, es un paisaje muy opaco y con muy poca visibilidad, parcelas muy pequeñas, mucho bosque. Bueno, ¿alguien ve algo ahí? La parcela de el prado ese de ahí abajo. Sí, de la derecha, el de la derecha, el de la esquina. Ya. Allí a la izquierda, aquel pradito, aquel campo cultivado de allí. Vale. A mí me llama la atención el centro, donde hay esa zona de líneas así de cultivo, como de árboles y tal, y como una clapa así de color claro. Vale, bien, bien. Vale,
Bueno, como os decía ayer cuando hablamos de fotointerpretación, las condiciones de la posibilidad de identificar trazas arqueológicas en el paisaje depende mucho del momento en el que se hagan las fotografías, ¿no? Hay años o meses del año o días del mes en los que se pueden ver cosas que en otro año, otro mes, otro día no se pueden ver. Muchas veces, cuanto más antiguas sean las fotografías, más información nos dan, porque pues eso, el paisaje actual es un paisaje en general mucho más industrializado, pues eso, todas esas plantaciones de árboles son plantaciones industriales que han transformado y probablemente han modificado la apariencia que tenía el paisaje antes, ¿no? El vuelo americano, del que ya se ha hablado, del que ya hemos hablado, nos suele dar a veces muchas pistas porque nos muestra un paisaje premoderno, en algún sentido. Es un vuelo hecho en los años 50 y si vemos el vuelo americano en esta misma zona, ahí vemos ya otras cosas distintas que no se ven que quizá hayan desaparecido en la actualidad, o quizá no, pero que se ven otras cosas distintas. Ahí, bueno, yo creo que sí se ve más claramente un recinto circular, ¿no? Ahí hacia el centro, hacia abajo, y no sé si veis algo más aparte del recinto circular, o lo dejamos ahí. Os comentaba ayer que la fotointerpretación depende sobre todo, claro, de reconocer lo que uno está buscando y de conocer un poco también el paisaje en el cual estamos mirando, ¿no? Porque eso es muy importante. Yo este paisaje lo conozco bien y lo puedo interpretar seguramente mejor que vosotros, y viceversa. Si yo viera una foto aérea de Menorca o de Baleares, pues a mí me costaría más entender ciertas cosas que vosotros identificáis claramente, pues esto es un cierre de una finca, esto es un corral, esto es lo que sea, ¿no? Bueno, eso se ve sobre todo este recinto circular de aquí, pero si fijáis, hay también como algunas cosas un poco son como concéntricas a esto, ¿no? Hay otras cosas que tienen una orientación totalmente distinta, estas fincas más cuadradas, pero hay algunas cositas que van marcando así una línea concéntrica. Bueno, afortunadamente disponemos del LIDAR y de su magia, y podemos ver la topografía de esta zona, y aquí de nuevo, aquí ya sí empezamos a ver de nuevo cosas un poquito más claras. Es cierto, este LIDAR es actual. Es cierto que esta zona ha sido transformada en los últimos 70 años, que probablemente se han explanado algunas formas topográficas, pero ahí sí se ve de nuevo ese recinto circular y se ven bastante claramente pues esas formas concéntricas, que además veis como hay una discontinuidad, pero luego se extienden bastante más arriba también, ¿no? Bueno, los datos LIDAR se pueden ver de formas muy distintas. La más habitual es esta, que es un mapa de sombras, pero hay otras maneras de visualizar esos datos que permiten ver más claramente estas discontinuidades topográficas. Ahí se empiezan a ver otra vez cosas que llaman la atención, ¿no? Que son distintas de las variaciones topográficas del entorno. Bueno, esta sería una interpretación de este sitio, que es uno de los ejemplos más claros de esa desproporción de los sistemas defensivos que estamos identificando en esta zona, ¿no? Fijaos en la enorme cantidad de fosos y murallas que hay alrededor de este recinto tan pequeñito. Por ahí abajo viene como un camino de acceso, hay pues es una sucesión de hasta 6, 7, 8 fosos y murallas, y tenemos una discontinuidad ahí en el medio que probablemente es pues eso, porque se ha explanado esa zona y se han perdido, pero es posible que haya habido todavía más fosos y murallas en esta zona. Entonces, bueno, lo que os decía, ¿no? Son varios ejemplos de esto que, como os digo, estamos viendo que en esta parte del noroeste es una norma y no una excepción, esta exagerada desproporción de sistemas defensivos. Hay más ejemplos, este es otro. Podríamos seguir jugando a ver si veis algo ahí o no, ya os digo yo que no, pero el LIDAR de nuevo sí nos vuelve a mostrar. Pues esto es un sitio también algo bastante curioso y característico, en el que existen dos recintos anexos. Esto es un castro muy claramente, con sus fosos, etcétera, etcétera, y esto de aquí es medio castro. Esta parte ha sido explanada, y esta existencia de dos recintos pegados también es bastante común, podríamos hablar un poco de ello, pero bueno. Lo interesante es que este sitio se excavó cuando se construyó el AVE, aquello que veis allí es un túnel del AVE, y se documentaron, pues eso, también de nuevo, una sucesión enorme de hasta 5 fosos alrededor de este conjunto que están abrazando todo el recinto, y bueno, eso es una artificialización del paisaje muy fuerte, ¿no? Podríamos preguntarnos, bueno, estas trazas que se ven en las fotos aéreas, ¿no? Bueno, pues tampoco a lo mejor pueden parecer tanta cosa, igual son unas pequeñas zanjas, a lo mejor no es la cosa para tanto. Tenemos algunos casos que nos dan pistas muy buenas de esto, como el castro de Doade en Lalín, donde, la visibilidad en las imágenes aéreas y en el LIDAR de estos elementos enterrados es bastante mala. Ciertamente, bueno, no sé si veis algo ahí, os voy a seguir pasando imágenes porque ya me voy pasando un poco del tiempo. Si veis al sur del castro es el recinto ese del centro, y veis como al sur pues hay algunas líneas un poquito más oscuras ahí que no parecen gran cosa, ¿no? Que de hecho uno incluso puede dudar, bueno, esto es algo, no es nada. Como salen en muchas fotografías puedes decir, ahí debería de haber algo, pero
quizá no sea gran cosa, ¿no? Esta sería la interpretación de eso, como varios fosos y demás. En este sitio están excavando, veis que en esta foto de hecho se ve un sector excavado, y a las personas que están excavando este sitio se les ocurrió la loca idea de hacer 2 sondeos en sobre estas 2 trazas que se veían ahí, ¿no? Y digo loca idea porque lo que encontraron fueron 2 fosos supermasivos de más de 5 metros de profundidad, 8 metros de anchura, que como veíais en superficie son esas mínimas trazas que parece que, bueno, puede ser algo, puede no ser nada. Joder, si era algo, era mucho. Entonces, esto nos da no solo una idea de la extensión, de la magnitud en extensión de estas obras defensivas, sino de la magnitud volumétrica que implican para comunidades tan pequeñitas como las que están viviendo en estos poblados, ¿no? Bueno, podríamos hablar un poco de las implicaciones de esto, pero me estoy pasando ya del tiempo y voy a terminar simplemente con la segunda cosa más relevante de lo que estamos encontrando últimamente, que son pues, posibles trazas, lo que más nos interesaba, ¿no? Ver otras formas de construcción del paisaje más allá de las estructuras defensivas y demás. Y aquí tenemos un caso de estudio muy interesante, que es el Castro de Montes Claros, que está en Alaracha, cerquita de Coruña, donde hay un proyecto de recuperación patrimonial del sitio que promovido por el Concello y dirigido por una arqueóloga, Puri Soto. Y ellas, bueno, este es un mapa del Castro, lo que veis ahí, y un poco de toda la toponimia alrededor del sitio. Hay bastantes referencias a posibles otros elementos arqueológicos, pero lo único que se conserva, o que es hoy día visible en superficie, es el recinto principal del poblado, ¿no? Esa muralla grande que veis ahí, son unas 2 hectáreas, es un sitio bastante grande. Nos interesó este sitio porque Puri empezó a excavar aquí delante, fuera de la muralla, porque ahí se habían hecho en el pasado unos agujeros y tal, y había aparecido material arqueológico, y empezó a excavar ahí y encontró que efectivamente había cosas. Ahí hay construcciones, posiblemente un espacio de producción metalúrgica. Bueno, hay evidencia de ocupación fuera de la muralla del Castro. Entonces dijimos, bueno, puede ser un caso interesante, porque si hay evidencia de ocupación fuera de la muralla en este punto, quizá haya más cosas más fuera, ¿no? E hicimos un trabajo primero, pues lo mismo que en otras zonas, pues mirar con el LIDAR, foto aérea y demás. Y esto no nos ayudó mucho, la verdad, no se veían muchas trazas de cosas. Este es el LIDAR de esta zona. Hicimos un vuelo con dron, con imagen multiespectral, y aquí, bueno, sí que empezaron a aparecer algunas cositas. Voy mal de tiempo, entonces no me voy a parar a hacer el juego de si veis cosas ahí, os lo voy a enseñar directamente. En particular en esta finca de aquí, pues eso, se ve esa marca de allí a la derecha, cuadrangular, que se corresponde pues, con lo que uno esperaría, con una traza que deja en el cultivo, una posible muro enterrado, una estructura cuadrangular y demás. Y dijimos, pues qué interesante. Además resulta que en esa finca parece ser que antiguamente había aparecido material arqueológico al arar la tierra y demás, y bueno. Pero aquí seguíamos estando en los límites que nos da el uso de la teledetección y la fotointerpretación, ¿no? Bueno, puede haber algo ahí, pero necesitamos más detalle para saberlo. Y lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a hacer una prospección geofísica del entorno del poblado, a ver si no solo en estas fincas donde podría haber algo, sino incluso en otras fincas en las que, pues eso, sea espacios más o menos planos, estén abiertos y bueno, tengamos la posibilidad, nos den los permisos para hacerlo. E hicimos una prospección que aún no hemos terminado, de hecho estos son datos tan preliminares como que está sin terminar aún, pero bueno, llevamos ya unos 55.000 metros cuadrados, que quizá en otras partes del mundo no es mucho, pero para Galicia es muchísimo. Creo que es la prospección geofísica más extensa que ha sido en Galicia hasta ahora. Y es una prospección hecha con magnetometría. La magnetometría es una técnica que lo que te detecta son variaciones en el campo magnético del suelo. Cualquier cosa que esté enterrada debajo del suelo puede variar el campo magnético del suelo. Por ejemplo, una cosa que claramente lo varía es si hay enterrado metal de hierro, ¿no? Si tienes pues, algo de hierro, pues eso aumenta el magnetismo del terreno. Si hay algo, si se ha quemado algo, si hay un hogar, por ejemplo, enterrado, donde ha habido combustión, eso también aumenta el magnetismo. Si hay muros enterrados, eso hace que el suelo sea menos profundo, eso aumenta el magnetismo también. Y por el contrario, si hay estructuras negativas, zanjas, fosas o fosos, eso disminuye el magnetismo. Y eso hace que se detecten estas variaciones y, bueno, y puedas detectar variaciones, existencia de cosas enterradas. Y lo cierto es que estamos súper contentos porque nos han aparecido un montón de cosas contra todo pronóstico, incluso contra nuestra propia expectativa. Y creo que esta es la primera vez que enseño esta imagen fuera del instituto, así que sois privilegiados. Bueno, no lo creo, pero vaya. Nos ha aparecido un montón enorme de trazas de cosas que de momento no sabemos lo que son. Tenemos que terminar toda la prospección geofísica, pero que obviamente lo que haremos será pues, sondear en algunos de estos sitios para confirmar lo que puedan ser. En algunas pistas tenemos algunas hipótesis, por ejemplo en este sector de aquí, esto creemos que son restos de fosos, un camino de acceso y probablemente esto es lo que nos esté diciendo. Esa es la zona donde
estaban excavando fuera de lo que creíamos que era fuera del poblado, pues lo que creemos es que esto era un segundo recinto del poblado, donde están excavando ellos sigue siendo dentro del poblado todavía, pero que el poblado tenía pues un tamaño un 50% más grande, y es un sistema de fosos aquí y demás. Esta parte es otro tema, es más complicado. Pero la parte más interesante es esta otra, donde tenemos pues eso, un montón de trazas de zanjas, cuyo origen desconocemos, no sabemos lo que pueden ser, pero en algunos casos esta, por ejemplo, es perfectamente concéntrica al castro, lo cual es bastante sospechoso. Aquí tenemos un foso bastante grande, y aquí tenemos toda esta parte llena de un montón de estructuras negativas que pueden ser fosas y que no sabemos lo que son hasta que las sondeemos, pero que nos está hablando claramente, aquí sí estamos claramente fuera del poblado, y bueno, nos está indicando que aquí hay indicios de actividad de algún estilo y de alguna época, y la parte de arriba es lo que se correspondería con aquel posible muro que veíamos antes, que también sale en la magnetometría, y a la derecha sale también otra posible construcción enterrada. O sea que bueno, son indicios bastante chulos. Esta es una interpretación de todo lo que hemos encontrado alrededor de este poblado. Y bueno, son cosas que nos empiezan a ayudar a ampliar nuestra visión de estos paisajes de la Edad del Hierro y a tener una visión un poco menos castrocéntrica, porque es cierto que el castro, como ya os dije al principio, fue y sigue siendo el hito principal que le da sentido a este paisaje, pero no fue la única manera en la que estas personas construyeron y ordenaron el paisaje en el que vivían. Entonces, bueno, eso es interesante, creemos, intentar seguir sabiendo algo más allá de las murallas de los propios poblados. Y nada más, me pasé un poquitito del tiempo, perdonad, pero aquí está. Si tenéis alguna pregunta o comentario, gracias. Mi pregunta es, ¿habéis detectado que toda esa tierra que se está sacando de esos fosos se esté utilizando para, no sé si para nivelar o generar algún tipo de estructuras más funcionales o algo así? Y si creéis que los fosos, más allá de un uso monumental defensivo, pueden tener también algún tipo de uso práctico de desaguar los campos o desaguar incluso el propio poblado o alguna cosa así. Respecto a lo primero, sí, lo más probable es que la tierra que se saca de los fosos se utiliza pues eso, para aterrazar espacios y habilitarlos para habitación, construir murallas, etcétera, etcétera. O sea, es probablemente un juego de suma cero, ¿no? Donde lo que se saca de un lado se pone en otro sitio. Es muy difícil tener una prueba directa de esto, pero es lo más probable que sea así. Además, de hecho, como habéis visto, casi todos los sitios donde tienes secuencias son secuencias de foso-muralla, entonces lo más probable es pensar que lo que sale de un sitio se coloca en el otro, ¿no? Y luego, el papel que tengan estas estructuras, claro, eso es todo un tema, y es un tema sobre el que se han vertido ríos de tinta y hay posiciones muy encontradas, y quizá no tanto, ¿no? A lo mejor menos de lo que podría parecer. Durante lo más habitual, al principio de todo, pues se pensaba que eran estructuras puramente defensivas, ¿no? Que estos grupos lo que hacían era fortificarse y construir como castillos medievales, pero en la Edad del Hierro y demás. Pero claro, luego vas viendo que efectivamente, aunque tienen todos un cierto sentido estratégico, porque es verdad que los poblados construyen fosos y murallas, sobre todo en las zonas que son naturalmente más accesibles y no en cualquier otro lugar, lo cual te dice que, bueno, que hay un cierto sentido práctico en la construcción de estos elementos, pero es verdad que son elementos que exceden mucho las necesidades puramente defensivas, porque pues eso, con tener un par de fosos y murallas, ¿para qué quieres 7 u 8, no? Y además que son la capacidad de trabajo que se ha invertido en esta construcción excede mucho también la capacidad de mano de obra que tiene una comunidad de 200 o 300 personas, ¿no? Entonces lo más probable es pensar que estos sean... nos falta todavía un poquito de teorizar sobre esto y demás, pero la línea un poco por la que van las interpretaciones más actuales, y que yo creo que es lo que tiene más sentido, es pensar que estos sean elementos, digamos, que son parte de la construcción y de la competición social para estas comunidades. Como os decía, este tipo de arquitecturas tan complejas se dan en algunas partes del noroeste, pero no en otras. Los grupos que viven de acuerdo con ese modelo más de sociedades de casa, por ejemplo, no invierten tanto trabajo en la construcción de murallas y fosos. Los castros tienen murallas y fosos, pero tienen igual una muralla, un foso y demás. Una cosa como más normal, por así decirlo, ¿no? Pero son estos otros grupos, los que viven de acuerdo a este modelo más de sociedades heroicas, los que sí ven sentido a invertir mucho trabajo en esto y probablemente, pues eso, a generar eventos de colaboración esporádica con comunidades vecinas. Nos juntamos los habitantes de 5 poblados y os ayudamos a construir esta muralla, y el año que viene venís todos al nuestro y construimos la nuestra, y entonces así nos distinguimos de los vecinos de 2 valles más allá, que son unos pringaos y que sus castros solo tienen una muralla y un foso y demás, ¿no? Un poco por ahí podría ir la cosa, pero todavía nos falta bastante para
para llegar a entender bien. Sobre todo, una cosa que nos falta realmente es calcular la cantidad de trabajo concretamente invertido en esto, ¿no? que sería un primer paso. Pero claro, hasta ahora tampoco podíamos hacerlo muy bien porque, como habéis visto, pensábamos que los castros tenían 2 fosos y 2 murallas y ya veis que muchos tienen 6, 7, 8, entonces los cálculos cambian bastante, ¿no? Eso, hay un compañero, Rodrigo González, un chaval que está haciendo la tesis con nosotros, que precisamente está trabajando un poco en esa línea, ¿no? Entender la arquitectura defensiva desde estos puntos de vista y tratar de cuantificar un poco más detalladamente lo que suponía esta inversión de trabajo y el sentido que podrían tener, y eso es un tema súper interesante, la verdad.